3 precandidatos asesinados en la última semana, 4 en total en los pasados 20 días. Es una demostración de cómo la violencia y la inseguridad pueden incidir directamente en el proceso electoral en curso. No es siquiera un tema de partido. Entre las víctimas hay de Morena, de Movimiento Ciudadano, del Frente Amplio. Un aspirante era de Guerrero, otro de Chiapas, un tercero de Colima, un cuarto de Morelos. Pero lo que tienen en común es que son estados con un amplio dominio y control de muchas regiones de esos estados por el crimen organizado y con una gobernabilidad cuestionada. Nadie conoce el móvil de esos crímenes porque no se ha investigado siquiera. Pero esta es una demostración más de cómo la violencia, como decía Viviana, condicionará las elecciones. El proceso electoral de este año comienza a verse manchado por la violencia que se vive en el país. En las últimas semanas han sido asesinados 4 aspirantes. El primero de ellos fue Ricardo Taja. Ocurrió el 21 de diciembre mientras se encontraba en un restaurante de Acapulco, Guerrero. El exdiputado federal buscaba la candidatura a la alcaldía de esa ciudad por Morena. Otro caso fue el de Giovanni Lezama Barrera, quien era regidor de Cuautla. El 4 de enero fue atacado al interior de un gimnasio. Sujetos dispararon con armas de fuego y lo mataron. Lezama pertenecía al PAN y buscaba ser candidato a diputado local por el Distrito 7. Los casos más recientes ocurrieron este 5 de enero. El primero de ellos fue el de David Rey González Moreno, quien era presidente de la Unión de Ejidos de Suchiate y aspirante a la presidencia de ese municipio por el Frente Amplio por México. Rey González circulaba en un tramo de terracería con rumbo al ejido La Pita, cuando 2 sujetos lo alcanzaron y le dispararon en al menos 4 ocasiones. El Frente Amplio por México condenó su asesinato y se pronunció por el clima de violencia que se vive en el país. El otro caso fue el de Sergio Hueso. Él buscaba la candidatura de Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Armería, Colima. Según reportes, Hueso circulaba en calles de la colonia El Pelillo, cuando un grupo de sujetos armados lo interceptaron y lo agredieron con armas de fuego. Su partido lamentó su muerte. Quien sí salió con vida de esta serie de agresiones fue el diputado federal del PRI, Mauricio Prieto, quien también fue atacado a balazos en Michoacán el 21 de diciembre. Había parado en una carretera a comprar fruta cuando un hombre armado se bajó de un coche y empezó a disparar. Gracias a la oportuna respuesta de sus escoltas, Prieto pudo salir con vida. Aunque no es la primera vez que ocurre esta escalada de violencia en tiempos electorales. Tan solo previo a las elecciones de 2018, el Observatorio Nacional Ciudadano registró 774 agresiones a candidatos. 185 de ellas ocurrieron en contra de mujeres. En dicho proceso, 48 candidatos perdieron la vida. Recordemos que durante el proceso electoral de 2021, el gobierno federal anunció un plan de protección dirigido a candidatos y candidatas. El plan debía prevenir y atender los casos de violencia hacia aspirantes a un puesto, brindar protección y vigilancia a quienes hubieran denunciado amenazas y aceptaran contar con dicho apoyo. Sin embargo, a la fecha el proceso electoral más violento se trata el de 2021. Un reporte publicado por la consultoría ETELEC registró 782 agresiones, aunque la cifra de muertes fue menor a la de 2018, ya que en 2021 solo fueron asesinados 36 aspirantes. Mientras tanto, en Guerrero, los enfrentamientos entre los cárteles de la Nueva Familia Michoacana y los Tlacos siguen generando una violencia enorme y una gran cantidad de víctimas. Por ejemplo, en el Leodoro Castillo, en la Sierra del Filo Mayor, ha sucedido de todo. Ataques con drones, pueblos fantasmas, una treintena de muertos que las autoridades quieren limitar a 4. Y hubo otro ataque en Tabasco, en Palenque, que en Pentatlán, que dejó 5 muertos y 16 heridos. Nada detiene esta ola de violencia que se vive en toda esa región del país. Así fueron emboscadas varias personas de la comunidad de Buenavista de los Hurtados del municipio El Leodoro Castillo en Guerrero. Estaban en la sierra cuando un par de drones dejaron caer varios artefactos explosivos. Las imágenes son de uno de esos drones que presuntamente difundieron sicarios de la Nueva Familia Michoacana. El ataque ocurrió el pasado 4 de enero. Se puede ver a un par de sujetos cerca de un vehículo cuando de repente la toma enfoca a otro grupo que está en el mismo sitio.
todos con armas. El Centro de Víctimas Minerva Bello aseguró que se trató de una agresión contra campesinos, con un saldo de 9 personas asesinadas. Sí hay aquí alrededor de 9 cuerpos y 6 personas regresaron a la comunidad de Tetela heridas. Estamos hablando más o menos de unas 15 personas. De las otras 15 no se sabe su paradero. Pero la Fiscalía de Guerrero solo reconoció a 5 víctimas. Y nuevamente, un video de los criminales puso en evidencia que se trató de una disputa, debido a las imágenes en tierra difundidas por el mismo grupo criminal. Integrantes de la nueva familia michoacana se burlan de las víctimas y hacen mención de uno de los líderes del grupo rival. Cocho, si me dejaste un arsenal, güey. Gracias por las armas, ahí estamos. Se presume que la persona que graba el video se refiere a Onésimo Marquina Chapa, alias El Necho, presunto líder de los Tlacos o el Cártel de la Sierra. Ambos grupos han mantenido una disputa desde hace varios meses por el control de los municipios ubicados en la Sierra de Guerrero. Pobladores se han resistido al avance de la nueva familia michoacana, liderada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, quienes intensificaron sus ataques con drones. Esto ha provocado el desplazamiento forzado de más de 100 familias y 600 personas entre abril y mayo de 2023. Guerrero no solo es disputado por los Tlacos y la nueva familia michoacana, el Cártel Jalisco, los Ardillos, los Tequileros y 11 grupos criminales más también buscan controlar los municipios del estado. Otro ataque en la entidad se reportó el sábado 6 de enero en el municipio de Petatlán, en la Costa Grande. Hombres armados ingresaron a un palenque cuando se realizaba una pelea de gallos. El saldo fue de 6 personas asesinadas y 13 heridos. De acuerdo con habitantes de Petatlán, la nueva familia michoacana es señalada de buscar el control de este municipio. Indican que en agosto de 2023, presuntos integrantes de este grupo asesinaron al líder del grupo criminal local hasta entonces, Chano Arreola, cabeza del grupo del mismo nombre, Los Arreola. Y el mismo sábado 6 de enero, pero en el municipio de Chilapa de Álvarez, 3 mujeres fueron asesinadas cuando acudieron a un rezo en el barrio del Calvario. La Fiscalía Estatal dijo que abrirá la carpeta de investigación. Bueno, lo que está ocurriendo en toda esa zona de Guerrero, que se relaciona con Morelos, se relaciona con el Estado de México y con Michoacán, es una disputa terrible con una cantidad de violencia, como usted vio, desorbitada. Y por supuesto que eso tiene repercusiones en muchos ámbitos. Usted se preguntará, en esa zona, en la situación que está, ¿alguien podrá votar el 2 de junio? ¿Alguien podrá levantar una encuesta? ¿Se podrán instalar las urnas? ¿Habrá libertad para votar? Por supuesto que no. Y ocurre en esa zona de estos estados y ocurre en varios otros estados más de la República y en varias regiones que trascienden incluso los estados. Y por supuesto no son excepciones estas de las que estamos hablando. En Tabasco sigue la violencia, en Celaya, Guanajuato, hubo ayer ataques, bloqueos, quema de vehículos por la detención de integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima. La situación es muy delicada en seguridad y después nos dicen que muchas de estas acciones son simplemente propagandísticas. Esta fue la reacción de integrantes de un grupo criminal tras la detención de su líder y 2 cómplices. La tarde de este domingo quemaron vehículos y bloquearon caminos en los municipios de Celaya, Villagrán, Juventino Rosas y Cortázar. Autoridades celayenses confirmaron que fueron 7 vehículos incendiados en las comunidades de Plancarte, San Isidro de Trojes, Segunda Fracción de Crespo y las colonias Portillo y Los Mezquites. Y 2 más en la carretera panamericana en el tramo Celaya a Paseo el Grande. Y fue justamente en Celaya donde ocurrieron los hechos más violentos. Debido a que en la intersección de Avenida Constituyentes y Mutualismo, civiles armados abrieron fuego en contra de una pipa de bomberos que acudía a sofocar uno de los incendios. 11 casquillos percutidos fueron localizados en la zona y 3 impactos de bala recibió el bombero conductor de la unidad.
A través de un comunicado, la Fiscalía de Guanajuato informó que detuvo a 3 sujetos en Juventino Rosas, integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona Laja Bajío, lo que generó la quema de los vehículos en varios puntos. Y para este lunes, las autoridades confirmaron que el detenido era Luis Antonio Yepes, el hijo de José Antonio Yepes el Marro, ex líder del cártel Santa Rosa de Lima y quien permanece en prisión desde agosto de 2020, con una sentencia de 60 años de cárcel por secuestro agravado. Aún tiene procesos pendientes. Desde su captura, el cártel Santa Rosa de Lima ha sido mermado con la detención de otros miembros. Este grupo tenía el control del huachicol y las extorsiones a comerciantes, pero actualmente lo que queda del grupo disputa el estado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Tras la jornada violenta de este domingo en Celaya, Cortázar, Villagrán y Juventino Rosas, se reanudaron los servicios de las tiendas de conveniencia y las rutas de transporte. La tensión también se vive en Tabasco, donde la semana pasada reportaron una ola de asaltos. Hombres armados y encapuchados llegaron a 24 comercios y no solo se robaron mercancía, también le quitaron sus pertenencias a clientes y empleados. A mí me da miedo, pero la verdad que seguimos esperando de qué va a pasar. La fe en Dios, que no pase más nada, pues. Sobre todo tener mucha fe en Dios y que se calme todo esto, por la verdad, porque hay muchas criaturas, nosotros ya adultos. Este lunes los comercios abrieron sus cortinas poco a poco y la mayoría de los habitantes salieron con cautela. El gobernador de Tabasco anunció que se instalaron bases de operaciones mixtas para recuperar el orden. Para ello llegaron 2.600 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército al estado. En medio de ello, se investiga la desaparición de 2 policías de Villahermosa ocurrido el pasado 22 de diciembre. Un cuerpo decapitado fue localizado el 4 de enero en el estado vecino de Chiapas y es analizado para confirmar si es uno de los 2 agentes. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué vienen todas las demandas internacionales? Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y finalmente, después de varios enfrentonazos entre Morena, sus aliados y la oposición, el Congreso capitalino decidió rechazar la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal general de justicia de la Ciudad de México. El silencio se apoderó del Pleno en el Congreso de la Ciudad de México durante la votación para definir la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy por 4 años más. La fiscal necesitaba mayoría calificada para lograrlo, al menos 44 de 66 votos. Finalmente, el tablero mostró los resultados: 41 votos a favor, 25 en contra y 0 abstenciones. En consecuencia, no se aprueba el dictamen que presenta la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Notifíquese al jefe de gobierno. El resultado arrojó miradas de frustración e incredulidad de Morena y sus aliados, y aplausos de la oposición. Durante el debate, Movimiento Ciudadano confirmó que votaría en contra de la ratificación porque la fiscal no mostró resultados para reducir la impunidad. En delitos como el feminicidio, por ejemplo, la tasa de impunidad llega casi al 100%, en desaparición casi al 100%, en secuestro también casi al 100%. El frente opositor PRI, PAN y PRD también votó en contra. Desde el PRI rechazamos contundentemente el terrorismo judicial, los atropellos a la ley y a las víctimas que son agraviadas por sus perpetradores y en segunda ocasión por las autoridades que les dan la espalda. Aquí estamos, la oposición firme. El día de hoy estamos hablándole a las capitalinas y a los capitalinos, pero sobre todo a
a las víctimas olvidadas. Morena acusó a la oposición de querer mantener la corrupción en la capital. Con independencia de la votación de la oposición, se continuará en la Ciudad de México y en todo el país la lucha contra la corrupción expresada en la Ciudad de México en las acciones del llamado cártel inmobiliario. Este martes 9 de enero será el último día que Ernestina Godoy fungirá como fiscal de la Ciudad de México. El coordinador general de investigación territorial y segundo al mando de la Fiscalía, Oliver Pilares, quedará como encargado de despacho. El Consejo Judicial Ciudadano deberá proponer una terna de candidatos al jefe de gobierno, Martí Batres, para ser el nuevo o nueva fiscal, y posteriormente el Congreso deberá ratificar su elección. Para ADN 40, Hugo Vela, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, estaba más que anunciado que no iba a alcanzar los votos Ernestina Godoy para ser ratificada como la fiscal de la Ciudad de México. Hubo 2 diputadas del PRI que dieron chaquetazos, se cambiaron su voto, pero así todo faltaron todavía 4 votos para que pudiera tener esa ratificación Ernestina Godoy, que tuvo una labor de claroscuros, tuvo algunos aciertos importantes, sobre todo en términos de la policía de investigación, los servicios periciales, algunos mecanismos operativos de la Fiscalía, pero también entró en muchas disputas políticas que fueron las que provocaron fundamentalmente este tipo de votación. Hay que recordar que además Ernestina Godoy no se va a ir de la política, la va a ver usted, hoy ya la destaparon, la propuso Ricardo Monreal como senadora y sin duda tendrá alguna posición política en el futuro. Ernestina Godoy, en el futuro muy cercano. Vamos a otro tema. Miren, la mañanera, una de las mañaneras de la semana pasada, el presidente habló de la reunión que había tenido la última semana de diciembre con Anthony Blinken y otros funcionarios de los Estados Unidos. Y dijo que les había puesto 4 condiciones, había hablado de 4 temas para poder solucionar el tema migratorio. Y la verdad, si estos son los temas que México está poniendo sobre la mesa para solucionar el tema migratorio, usted olvídese que el tema migratorio se vaya a solucionar. ¿Qué es lo que dijo el presidente López Obrador? Que Estados Unidos tenía que invertir $20,000 millones en el desarrollo de América Latina y el Caribe. La cantidad es muy grande, por supuesto, es una cantidad enorme, pero se podría incluso hasta manejar. El problema es que Estados Unidos no lo va a hacer, porque no tiene ninguna garantía que ese dinero llegue a los objetivos que se propone y por otra parte no se lo roben. Hay un caso que fue durante el gobierno de Clinton que cambió la política estadounidense, que después de un gran huracán que asoló, le pegó también a Cancún, pero sobre todo destruyó Honduras, se entregó una enorme cantidad de dinero al gobierno de Honduras y el gobierno de Honduras, dice el propio gobierno de Clinton, se lo robó. Y desde entonces ocurre lo mismo con, además, gobiernos que tienen en América Latina y el Caribe una alineación diferente a la que tiene Estados Unidos. Nadie regala $20,000 millones a cambio de nada. Dice el presidente López Obrador como segunda condición que se regularice al menos a 10 millones de latinos que viven ya en los Estados Unidos y está muy bien y quién no puede apoyar ese tema. Lo apoya el propio presidente Biden. El problema es que no tiene los votos para hacerlo. Los republicanos y el presidente Trump son los que se oponen radicalmente a que haya esa legalización de 11 millones de latinos que viven, la mayoría de ellos mexicanos, que viven en la Unión Americana. El tema de la migración va a ser unos temas centrales de la campaña electoral para las elecciones de noviembre en los Estados Unidos y va a ver usted que va a ser prácticamente imposible esa legalización. ¿Por qué? Porque por otra parte, si se diera, sería un apoyo notable para el presidente Biden en su candidatura. Simplemente por eso, sea cual sea otra consideración, no se va a dar
esa legalización. El tercer y el cuarto punto a mí no deja de suspender. Me dice el presidente que para evitar la crisis migratoria hay que suspender el bloqueo a Cuba. Mire usted, Cuba tiene 65 años, cumplió el gobierno castrista el 1 de enero, 65 años. Y no es verdad que por el bloqueo que hace Estados Unidos, la economía cubana está como está. Después de 65 años negociando con todo el resto de los países del mundo, no tendría que tener esos problemas. Vamos. No pueden producir la cantidad de pollo necesario para que coma la gente. No se necesita ninguna estrategia sofisticada para producir pollo o que las gallinas pongan huevos. No hay comida lisa y llanamente en Cuba suficiente. Y el cuarto punto se relaciona también con esto. Pide que se levanten las sanciones a Venezuela. La gente está emigrando de Venezuela no por las sanciones de Estados Unidos, sino porque el gobierno de Chávez y el de Maduro han sido una catástrofe, una verdadera catástrofe política. La gente se va por eso, porque el que era el país que tenía la mejor economía, los mayores recursos per cápita de América Latina en términos petroleros sobre todo, los terminaron dilapidando. Y hoy la economía de Venezuela es un verdadero desastre. Por cierto, la mayoría de las sanciones las ha levantado ya Estados Unidos, buscando de que este 2024 finalmente el señor Nicolás Maduro se digne hacer una elección en Venezuela. Pero bueno, así están las cosas. Bueno, una elección limpia y una elección democrática, Jorge, porque elecciones hay, nada más que siempre gana Nicolás Maduro. Bueno, mientras tanto, el conflicto del Medio Oriente sigue extendiéndose con constantes enfrentamientos entre Hezbollah y las tropas de Israel en el sur del Líbano, los que se incrementaron con el asesinato de uno de los líderes de los comandos de élite de la organización terrorista hoy en Beirut. Murió Wissam al-Tawil, un alto mando de la fuerza de élite Radwan de Hezbollah. Esto derivado de los enfrentamientos que han protagonizado Israel y este grupo en los últimos días. De acuerdo a fuentes locales, al-Tawil y otro combatiente perdieron la vida cuando su auto fue alcanzado por un ataque aéreo a 10 kilómetros de la frontera en la región de Magdal Selm. Al-Tawil perteneció por varias décadas a Hezbollah, de origen chiita, y se cree que fue uno de los principales personajes que inició la guerra contra Israel en 2006. También estuvo involucrado en la guerra civil de Siria, en donde Hezbollah y el ejército sirio sostuvieron enfrentamientos contra el Estado Islámico, ISIS. De acuerdo a cifras oficiales, los bombardeos israelíes han matado a más de 130 combatientes de Hezbollah en el sur del Líbano, desde que comenzaron los ataques transfronterizos, luego de que el grupo terrorista de Hamas atacó a civiles en territorio israelí el 7 de octubre. Sin embargo, los embates entre ambos bandos se han incrementado desde el asesinato del subjefe de Hamas, Saleh al-Arouri, quien murió en un ataque con aviones no tripulados realizado el 2 de enero al sur de Beirut, mientras se reunía con un grupo de hombres palestinos y libaneses de facciones aliadas de Hamas. Incluso, hace algunos días, el secretario general de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, advirtió a Israel no iniciar una guerra a gran escala contra el Líbano. Advertencias que al parecer han sido ignoradas. Mientras tanto, funcionarios como el jefe de política exterior de la Unión Europea, Joseph Borrell, han externado su preocupación por el posible involucramiento a mayor escala del Líbano en lo que han llamado una probable guerra regional. It is imperative to avoid a regional escalation in the Middle East. It's absolutely necessary to avoid Lebanon being dragged into a regional conflict. And I think that the war can be prevented, has to be avoided, and diplomacy can prevail to look for a better solution. And I am sending this message to Israel too. Nobody will win from a regional conflict. Por su parte, el Papa Francisco habló sobre estos conflictos armados y alzó la voz para que se respeten los derechos humanos de la población civil. In un contesto in cui sembra non essere osservato più il discernimento tra oggettivi militari e civili, non c'è conflitto che non finisca in qualche modo per colpire indiscriminatamente la popolazione civile.
Non dobbiamo dimenticare che le violazioni gravi del diritto internazionale umanitario sono crimini di guerra e che non è sufficiente rilevarli, ma è necessario prevenirli. Occorre dunque un maggiore impegno della comunità internazionale per la salvaguardia e l'implementazione del diritto humanitario. Los muertos en Gaza por ataques israelíes desde el inicio de la guerra suman 23.084 muertos y 58.926 heridos, mientras que el Ministerio de Sanidad de la Franja, controlado por Hamas, registró 249 fallecidos y más de 500 heridos durante el 8 de enero. Pues muy complicada toda esta situación que se vive en Medio Oriente y sin lugar a dudas está repercutiendo en el resto del mundo. Nosotros ya nos vamos. Recuerden, mañana tenemos una cita muy puntual a las 11 de la noche aquí en Todo Personal con muchísima información, con todo lo que se está desarrollando día con día en México y el mundo. Descanse, sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy bonita noche, Viviana, muy bonita noche a todos ustedes y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.